Infometrópoli. Hoy estamos en un programa especial por el horario, aunque siempre lo tratamos de hacer singular, único y sobre todo atractivo para ustedes, para aquellos que son críticos, para aquellos que quieren despertar su conciencia y han entendido que el bien particular tiene que ser derivado del bien público, en que estemos bien en lo público, vamos a estar bien en lo particular. Siempre tengo el gusto que me acompañe el licenciado Marco Antonio Aviñán. Licenciado, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Rolando, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hemos hecho algunos ajustes en la transmisión, en el horario del día, por cuestiones de agenda, sobre todo el doctor Rolando Flores, que entra en un periodo vacacional, por un lado, pero entras también en el otro ciclo de preparación personal. Entonces, pues vamos a empezar a transmitir. ¿Será un mes? Sí, tal vez como un mes, alrededor de un mes transmitiremos en los miércoles este horario. Sí, vamos a estar los miércoles por ahí entre 5 y 6 de la tarde. Y pues ojalá que nos hagan el favor de acompañarnos, de opinar y ayudarnos a replicar el programa, a estar impulsando las opiniones para ir formando criterios, para ir generando corrientes de opinión y sobre todo para ir consolidando esto que tanto trabajo, que tanto esfuerzo ha costado en nuestro país, construir la libertad de opinión. Muchísimas gracias. Iniciaremos este programa hablando sobre la elección que se llevará en Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, el próximo domingo 30 de julio, el cual van a nombrar a sus consejeros. Finalmente este partido político le dará forma, ahora sí de partido y no de movimiento, para establecer sus liderazgos. Y yo creo que puede ser analizado desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, y lo que implica la importancia, y vemos, bueno, no es cosa pequeña quienes son los que manejan el presupuesto federal, ¿no? El dinero, tenemos un centralismo hacendario muy fuerte en este país, y todo el dinero gira alrededor del partido en el gobierno en turno. En México no nos hemos podido quitar el PRI gobierno, heredado PAN gobierno, ahora Morena gobierno, y vemos que hay muchos caudales de personas afiliadas queriendo ser consejeros, movimientos, compras de voto, entregas de despensa, y que aquí sin duda se puede advertir claramente cómo los intereses personales se anteponen por el interés público. Esta es la gente que podrá llevar el cambio que tanto se ha gritado desde la presidencia de la República, que es la 4T, y es lo que se llevará a cabo este 30 de julio, si bien es cierto. Hay muchas personas que participaban en otros partidos políticos que hoy se han inscrito como consejeros para formar parte del máximo órgano de este partido político, licenciado. Sí, mira, sucede como con otras instituciones en México, los partidos son un mal necesario. La policía es un mal necesario, no es un ente que nos agrade a todos. Las figuras armadas, de la naturaleza que sean, son mal necesarios. Hablo de las instituciones. Y en el caso de los partidos, se forman por ciudadanos. El problema es cuando entramos en tiempos de crisis sociales, de crisis políticas, de convulsiones ideológicas, muchos optan por la comodidad de saltar de un partido a otro, porque se van por la cuestión no de simpatías, sino de convencionalismos y de conveniencia. Negocian salidas de un partido para incrustarse en otro, para ocupar cargos merecidos o no, pero no hacen una figura al interior del partido, sino que entran como si fueran ya figuras. Algunos llevan un bagaje político importante, otros van llenos de vergüenza, van arrastrando una cauda ominosa, y lamentablemente esto es la mayoría de los casos. Como las policías, cuando dices vamos a purificar la policía, ¿de dónde sacas elementos nuevos? ¿De dónde sacas elementos justos? Sucede con los partidos lo mismo. ¿De dónde sacas ciudadanos nuevos si no hay una formación política desde la niñez? La educación en México debe ser politizada, no ideologizada, pero debe
necesariamente a través del civismo, a través de la lógica, a través de la ética, debe haber un llamamiento para que les vaya gustando el servicio público a los jóvenes, a las futuras ciudadanas. O interesarse por lo menos en el tema público, ¿no? Y para que tengan una conciencia y una convicción de por qué partido votar, por qué sí, por qué partido no votar, por qué no. ¿Por qué ciudadano sí? ¿Por qué ciudadano no? Eso lo hacen solamente cuando hay una formación sólida, no nada más las materias elementales, sino hay una formación complementaria en el que vas fortaleciendo al ciudadano, lo vas formando desde la niñez, lo vas empoderando en lo que va a ejercer cuando le llegue el turno, la edad de votar y de ser votado. Si el concurso para un cargo se depurara, Rolando, si en lugar de que hubiera uno o dos o tres aspirantes, los mismos de siempre, como es común decir, y se abriera ese abanico y varios ciudadanos con un perfil de aptitud muy por encima de los aspirantes tradicionales, las cosas cambian en nuestro país. Tenemos que empujar para que nuestra sociedad realmente se interese en los graves problemas que nos aquejan y sobre todo que se preparen para aportar soluciones, porque criticar es lo más fácil que se puede hacer. Lo complicado, lo que hace difícil el ejercicio público es aportar soluciones. Es decir, un ciudadano se vuelve parte del problema o se vuelve parte de la solución. Somos parte del problema cuando solamente estamos criticando. Cuando un ciudadano se sale de ese parámetro y empieza a ofrecer o a sugerir alternativas de solución a determinados problemas, esa persona ya tiene una conciencia social, ya está generando por sí un compromiso de carácter público al sugerir qué se puede y qué no se pudiera hacer. Entonces, los partidos ahorita, voy a hablar exclusivamente del caso Michoacán, estamos viendo en Morena, primero, un éxodo de ciudadanos, de militantes de otros partidos, y qué bueno que no entran en Morena. Eso es un indicador bueno, que significa, haciendo futurismo, bueno, que en el próximo periodo electoral pues va a haber una votación, ojalá, más alta que la que se obtuvo en el 2018. Pero si las condiciones con las que se está haciendo ese éxodo, sí, poquito dice, con las condiciones que se está haciendo ese éxodo, a ver, vamos a cambiar de micrófono. ¿Está mal el micrófono? Sí, cambiamos de micrófono. ¿Paso Lupita? Sí, aquí vamos. A ver qué tal se sigue mejor. Discúlpenos. Si las condiciones que prevalecen o políticamente son buenas, pues prácticamente ya es un anticipo. Sí, Guillermo Enríquez nos dice si ya sí. Lo escuchamos mejor, si ya se escucha mejor esto, a ver si por ahí registra, a ver, vamos a ver. Perdón, licenciado. Sí, gracias. No, pues gracias por la observación que nos hacen. O es el tinto, dicen que por eso se nos va la voz. No, pues apenas va la primer copa de la quinta o sexta botella. No, entonces, ¿qué nos está pasando en Michoacán a los ciudadanos? Hay un éxodo, decimos, hacia los partidos. ¿Está volviéndose atractivo Morena? Sí. Pero el problema es que no hay cargos para todos. En este momento, el próximo sábado, hay cargos para elegir consejeros nacionales. Los consejeros nacionales son los que van a participar en los consejos nacionales y luego viene la elección de consejeros estatales. Para la elección de los candidatos a diputados federales, elección de candidatos a senadores y, por supuesto, definir quién será quien ocupe la candidatura por la presidencia de la República. Son cargos relevantes al interior del partido. Lo riesgoso es que vayamos a caer en una dinámica ya probada
de una democracia dirigida, de una democracia simulada, en la que hay una cooptación de candidatos y de quienes ocupan los cargos, en este caso de delegados, de consejeros, perdón. Y los maiceen, como coloquialmente se dice, y empiezan a servir a intereses que son facciosos y que no le traen nada bueno a un proyecto nacional transformador. Aquí lo importante no es el partido, aquí ni quién sea delegado, ni quién sea consejero. Eso es a lo que un poco yo he visto, licenciado. Ahora que hablan de las corcholatas de Morena, un término bastante despectivo, yo no sé si periodístico, si esto abone a la seriedad política del país, que les llaman corcholatas a Claudia Bueno, es que quieren enrarecer a César Augusto López, todos estos que son pretendientes o suspirantes a la presidencia de la República, y veo esta serie de acusaciones en el cual Ebrard dice que no hay piso parejo, sale la senadora de Guanajuato, Malú, diciendo que no hay piso parejo, pero yo no escucho hablar de ideas. Sigo viendo que hay una pelea de tribus, de facciones, de grupos políticos, de afines, pero no he visto ninguna idea de Ebrard, no he escuchado ninguna idea en particular de Claudia Sheinbaum, mucho menos de Adán Augusto, secretario de Gobernación. En verdad es una pena, desde mi perspectiva, asociándolo un poco al tema de la elección de consejeros, ver la poca calidad de candidatos. No veo que estén platicando o preguntándose o exponiendo cuáles son las mejores ideas para lograr una transformación del país, o por lo menos seguir con la inercia que ha tenido Andrés Manuel López Obrador en algunos aspectos. No he escuchado nada, son puras quejas, diciendo que aquellos que hay mantas por donde quiera de Adán Augusto en los estados, de Claudia Sheinbaum, pero no escucho ninguna. Bueno, eso para mí, yo creo que la gente que verdaderamente buscamos un cambio en el país, que somos de izquierda, que tenemos ideologías, que queremos un México diferente, ninguno de estos representa. Bueno, hay una situación que responde a tu inquietud. El Instituto Neoliberal Electoral, lo subrayo, el Instituto Neoliberal Electoral, ese que queremos muchos que se larguen los que lo ocupan, tiene advertidos o casi bajo amenaza, los tiene vetados para que hagan algún tipo de pronunciamiento sobre la problemática nacional y sobre todo algo que es muy legítimo, las aspiraciones de ser candidatos o candidatas a la presidencia de la República. Este señor Córdoba, Lorenzo Córdoba, se ha ocupado de hacerle un gran servicio al conservadurismo a ultranza. Es un hombre que gana prácticamente muy por encima del doble del presidente de la República. 200 y tantos millones de pesos, acaba de decir Ricardo Schiffer. 280 y tantos mil pesos mensuales. Entonces, en 6 o 8 años porque además lo reeligieron, cometieron el error de ratificarlo en el cargo, él entendió el término mal. Y ha hecho un servicio con un instituto electoral que se formó con muchas esperanzas, se forma antes de las elecciones del 94, en el periodo de Carlos Salinas, nace el Instituto Nacional Electoral, con Pepe Woldenberg, José Woldenberg, con buenas expectativas, incluso con una visión romántica, que nos vendieron como algo que podría favorecer finalmente el desarrollo y el florecimiento de la democracia en México. No ocurrió así. Pepe Woldenberg supo articular muy bien, muy adecuadamente cómo ir operando 2 elecciones que le tocaron, le deja luego a Carlos Ufraude, le decíamos en el 2006 que le costó el cargo, porque él fue quien operó el fraude para meter ahí a Felipe Calderón. Entonces cae Carlos Ugalde, lo protegen mandándolo ya al Colegio de México y en otras instituciones, por ahí le metieron a la cuestión de la academia. Y entra Lorenzo Córdoba y su pandilla y empiezan a operar desde inmediato,
desde el 2007-2008, empiezan a operar los fraudes. El fraude del 2006, que cuaja contra Andrés Manuel López Obrador, el fraude escandaloso del 2012, que es cuando entra Enrique Peña, y para el 2018 ya no pudieron. Estaba operándose el mecanismo, el esquema de fraude, Rolando. Estaban robándole votos a Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero cuando vieron lo apabullante que era y que empiezan a llegar informaciones de otros estados nacionales, de otros países, donde le hablan ya al presidente de la República y le dicen, oye, párale ya México no va a aguantar, sucesivamente una serie de, técnicamente, golpes de Estado, fraudes electorales, fraudes patrióticos, denomínenlos como ustedes quieran, pero finalmente es una pandilla que se dedicó a saquear desde 1982 el país, desde la entrada de Miguel de la Madrid. El país se fue a pique en todos los aspectos. Ciertamente hubo desarrollo económico, hubo una evolución en la construcción de carreteras, pero a un precio altísimo para los mexicanos. Y sobre todo, en detrimento de los esquemas de salud y educación. Fueron quitando las oportunidades de educación pública, fueron cerrando espacios para que facilitar y florecieran las instituciones educativas de carácter privado. Ayer el presidente de la República se quejaba, dice, no puedo encontrar un contador, un administrador, un economista formado en una escuela de libre pensamiento. Todos los que hemos visto están en la escuela neoliberal. Todos, es decir, todos están echados a perder en esa tónica, Rolando. La UNAM perdió su espíritu de educación crítica, de educación liberadora en muchos aspectos, la escuela de filosofía, la escuela de historia, y la michoacana también, lamentablemente. Yo soy nicolaita y me duele que hemos tenido rectores reaccionarios, rectores ultraconservadores. Yo he tenido la desgracia de toparme con algunos, de saludarnos, de platicar y escuchar, y le digo, oye, ¿cómo llegaste a rectoría? No dudo de tus conocimientos, ni de tus aptitudes para esto, pero la cuestión, el espíritu con el que debe operar una universidad como la michoacana. Bueno, pero en el mismo gobierno, ¿no? En el mismo gobierno. En el actual gobierno federal, pues hay puros... Entonces, no es posible que un gobierno que se dice que está al servicio de los pobres esté operado por representantes de lo más recalcitrante y reaccionario de nuestra sociedad. Bueno, este tema de Morena volviendo, Morena con una, de verdad, yo no sé cómo decirlo, pero con una viveza, con una ventaja muy interesante. Lo curioso que para esta elección de consejeros, todo ciudadano puede ir a sufragar. Todo ciudadano mexicano puede ir a sufragar por los consejeros. Pero primero se tendrán que afiliar. Entonces va a ser un verdadero ejército de morenistas, porque estamos en un país pobre. Y Morena, yo he visto varios audios, estoy sabido de muchos que están como consejeros para apoderarse del partido, que están dando despensas, están pagando dineros. Yo he visto audios, he visto imágenes, en donde Morena prácticamente aplica las mismas técnicas de los partidos tradicionales y mercantilistas que han hablado y que han hecho los procesos electorales o de elección popular un clientelismo político impresionante, y que aprovechan y se aprovechan de los pobres. Por eso he dicho que ni Morena ni nadie va a eliminar a los pobres. Aquí en este país a nadie le importa eliminar a la clase pobre, porque de la clase pobre viven, de esos que van a llevar acarreados al proceso electoral de este domingo, así como lo ha hecho el PRI, así como lo hace el PAN, así como lo está haciendo Morena. Siempre lo he dicho que no tenemos la izquierda. El gran pecado de estos partidos políticos es que eliminaron la izquierda en este país. No hay izquierda en este país. Entonces, ahora será un verdadero ejército Morena, y que yo les decía toda la vida y que nadie me creyó, que Morena era, el gobierno federal estaba disfrazado de Morena. Vieron que la elección pasada no les funcionó como estaban trabajando, de sacar hasta el último momento sus cartas, de poder alinearse al presidencialismo como antes se hacía. Ahora ya van a tener una institucionalidad, una orden jerárquico al interior de este partido después del 30 de julio,
y Morena será un verdadero ejército, y entonces con toda la habilidad, con toda la ventaja, con toda la perspicacia y con toda la experiencia, porque pues un 70-80% que está en Morena pues fue priista, ¿no? Entonces conocen perfectamente cómo se trabaja, y entonces los que van a sufragar el 30 de julio pues todos serán morenistas a partir de ese día. Bueno, es una generación espontánea, pero las convicciones no se adoptan, Rolando. Esas, como la educación, se maman. Eso tienes que libar de la práctica, de la experiencia, de ver a otros lo que están haciendo, de aprender. No es nada más la cuestión de decir, oye, yo voy contigo. Voy a dar un ejemplo muy rudimentario. Vas pasando en tu vehículo, te detienes, me saludas, me dices, súbete. Soy demasiado ingenuo si me subo y simplemente tú arrancas. Lo menos que debo hacer es preguntar, ¿a dónde vas? ¿Qué rumbo llevas? ¿A dónde me vas a llevar? ¿O a dónde me invitas? ¿O de qué se trata? No es un súbete. No se trata así. Cuando haces un proyecto político, va una oferta política. Ese proyecto político es una oferta a los ciudadanos, a un grupo de ciudadanos. Partido tiene de parte, un grupo de ciudadanos. Esa parte de ciudadanos comulga contigo y te ayuda a proyectar hacia la comunidad, a distribuir esa propuesta como inquietud. Ahora, si te presentas a desarrollar un plan de trabajo, un plan de gobierno, va a acabar en boca de todos. Lamentablemente, ahorita, la administración pública, como la dejaron los neoliberales, es de que no puedes hacer una obra por iniciativa. Todas las tienes que proponer al Cabildo, el Cabildo la propone al Congreso, el Congreso te autoriza. Y hay una serie de mecanismos que cuando te dicen que sí hagas la obra, tu periodo termina. Hablo por las experiencias que me ha tocado vivir cuando presidentes arbitrarios llegaban y decían, aquí se abre una calle, que hoy aquí se abre la calle, y va a la calle. ¿Cuál es la justificación? La necesidad de esa calle. Yo, todavía muy jovencito, asistí a no voy a dar nomás solamente el nombre de mi padre, Rolando. Cuando estaba haciendo el canal ese que hemos ya mencionado, que cumple 50 años en este año, el canal de aguas residuales, aguas negras, sobre el que, por cierto, no me he dado a la tarea, hago este paréntesis, de ver cuántas y cuáles casas están construidas sobre el canal y cómo fue que lograron los permisos de construcción sobre un terreno federal. Bueno, se estaba haciendo el canal, empezaron a hacer la obra de mamposteo en la parte baja, un piso todo de mamposteo, luego muros de mamposteo y el colado. Y una persona se acerca al presidente municipal, un empresario respetado, no más que respetado aquí, y le dice, oiga, ¿y qué anda haciendo acá en estas áreas? Porque por aquí es mío, quién sabe qué, ¿no? Y dice, pues estamos haciendo este canal. El canal ya está, no, lo vamos a convertir en calle, esto va a ser una calle, le va a dar plusvalía aquí a todo, y qué bueno que usted me abra, tenemos pendientes varios pagos que usted sí, los últimos 30 años usted no le ha aportado un solo centavo al municipio. Bueno, ¿y quién le pidió eso? La necesidad grita por sí sola, la obra está gritando que se haga. Es cosa nomás de observar las necesidades de la comunidad. Es como un bache. Y entonces el señor... Si no veas un bache, ¿no? ¿Y por qué tapaste el bache? Pues entonces el señor empresario dice, yo he sido presidente, porque era junta de mejoras, no había ni obras públicas, ni menos dirección de obras públicas. O sea, los escalafones económicos son muy distintos. Un departamento de obras no gana lo mismo un jefe de departamento que un supervisor, que un director de una dependencia.
elevaron los rangos, elevaron los sueldos y llenaron de personal. Entonces la presidencia municipal, ya me estoy saliendo, pero la presidencia municipal trae 1.600, 1.700 salarios entre sindicalizados, de confianza, de elección y lo que quieras. No nos asustemos. Están trabajando, están desquitando lo que cobran, desde el barrendero hasta quien abre y cierra la puerta, quien hace el aseo en las oficinas de presidencia y el propio presidente municipal. Están desquitando lo que cobran, lo que nos cuestan a los piedadenses. Bueno, regreso al otro. Entonces el señor ese decía, yo he sido 15, 17 años presidente de la Junta de Mejoras y nunca nadie me dijo, ¿cuál le da vergüenza? Yo tengo 3 meses de presidente municipal y ya estoy haciendo una de las obras más grandes de Michoacán, con recursos propios. Sí, sin duda. Con dinero propio. O sea, eso a mí me marcó mucho, Rolando, porque fue un estilo de hacer las cosas con decisión, fajándose los pantalones, porque a eso entran al cargo. Entran a servirle a la comunidad, sí, se tienen que afectar intereses. ¿Cuáles intereses? Los intereses que están dañando el desarrollo de la comunidad. No les vas a quitar nada. Los que se han robado un pedazo de río, nomás les vas a decir, no te estoy quitando nada, estoy recuperando lo que te agenciaste. Bueno, aquí en La Piedad hay un arco dentro de una propiedad. Pues, Del arco de la... Fíjense nada más, aquí en La Piedad, y parafraseando al licenciado Marco Antonio Víez, que en La Piedad no se roban al señor de La Piedad nada más porque está clavado. Hay quien dice que ya no es, ¿verdad? Sí. Pero uno del Puente Cavadas, que es emblema, yo creo que es un emblema nacional, un emblema de Michoacán, de La Piedad, eso es indiscutible. Sin embargo, todavía dentro de uno de los apoderados de este municipio hay un arco dentro de su casa, ¿no es cierto? Sí, es triste, pero así es. Eso y muchas propiedades públicas en manos privadas, ¿no? Entonces, yo lo he comentado, Rolando. Mira, parte de lo que es, de lo que era el Panteón fue invadido y hay casas construidas sobre terrenos de públicos, sobre lo que era el Panteón. Se les detuvo pues ahí el avance, la voracidad. Yo he visto las escrituras del parque del Jardín Venustiano Carranza, el que está frente al parque de Morelos, tenía o tiene hipotéticamente, por lo menos en papeles tiene dueño. No va a poder recuperar, no va a poder reclamar eso porque es un bien público, por usos, por costumbres, por todo lo que sea, por la posesión. Yo le pongo mis asegúnes. Todo el frente de la unidad deportiva municipal de la Humberto Romero Pérez era propiedad del municipio, Rolando. Ahí se instalaban parques infantiles, ahí se hizo el estacionamiento de la primer feria de La Piedad de 1972. Se usó como estacionamiento público, lo tuvo en usufructo, lo tuvo en posesión, lo tuvo en propiedad, lo administró, cobró porque se pusieran ahí circos, porque llegara todo tipo de eventos, teatros, todo lo que llegaba aquí a La Piedad, ese era el lugar tradicional. Y de repente llega un grupo de sinvergüenzas y lo reclaman como propio. Entre otros se prestó hasta el exgobernador de Aguascalientes, Rodolfo Landeros, el Güero Landeros. Y un presidente municipal de aquí entregó, ¿cómo decirlo? Me da mucho coraje, no entregó no se columpinó porque no se lo pagaron, vamos, porque todo lo que llegó en dinero, poco se le hizo. Entonces, ese cuidado debemos tener todos los ciudadanos, no nada más molestarnos, gritarlo, reclamar y exigir que realmente haya cambios. La elección que viene, Rolando, pues es muy respetable las aspiraciones de todos, hasta de los más sinvergüenzas. A lo mejor tienen ganas de cambiar también, pero no se trata de cambiar en vía de un discurso. Debes vivir, o sea, decías, va mi espada en prenda y voy por ella. Va a tu palabra y vas tras tu palabra, o sea, tienes que vivir conforme hablas, tienes que ser consecuente con tus palabras. Es muy bonito hacer un discurso llamando a la hermandad, a la unidad, a que todo va a salir bonito, a que todo va a salir muy bien, y volteas y ves que habemos dentro de Morena
una serie de tribus o de grupos, y pues unos con una voracidad tremenda y otros dicen, bueno, total, despedácenlo. Acabaron el PRD, que no acabe en Moreno. Poco se me hace. No, y ya están acabando con el PRI, ya acabaron Bueno, el PRI, ya, van a acabar Moreno. Y es la misma flora y fauna, ¿eh? Es la misma flora y fauna. Definitivamente. Entonces, pues son temas interesantes y el mundo, o por lo menos América Latina, está transitando, por lo menos en nombre, a las izquierdas, y es un fenómeno muy interesante de estos países que no están asociados o alineados al famoso consenso de Washington, que son a las políticas internacionales emitidas por Estados Unidos en materia económica, ejercidas a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y créeme que tiene mucha influencia en lo que estamos hablando. Y si no me cree, pues usted observe nada más cuánto está el kilo de pollo, el kilo de huevo, el kilo de naranjas, los panes, el pan de caja. Entonces estamos en una economía global, en un mundo plano, que tiene que ver mucho con quiénes ponen los precios, quiénes son los que concentran los productos, quién pone la mano de obra, quién hace las comercializaciones finales de los productos, quién pone la mano de obra. Pues entonces es muy interesante lo que está pasando a nivel internacional y cómo nuestros países, algunos que se dicen de izquierda, que se alinean a estas políticas públicas, y que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención ver el tema de nuestro país, en el cual el Estado mexicano está siendo demandado o va a ser demandado por Estados Unidos y Canadá respecto a que no está ejerciendo a la letra el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ratificado o modernizado del Telecán, y que entonces aquí tenemos que hacernos unas preguntas muy importantes: ¿para quién debe de gobernar? Y entonces vemos muchos países en América Latina. ¿Por qué? Porque ahora Lula da Silva, que sí era un presidente de izquierda, que viene a través de un movimiento obrero, como ha sucedido en otros países con los Kirchner en Argentina en su momento, como lo hemos visto con Manuel Zelaya en Honduras, depuesto por un golpe de Estado, como lo hemos visto en algunos otros países que han tenido, Pepe Mujica en Uruguay. Entonces, ha habido expresiones muy interesantes de izquierda en América Latina. ¿Y a qué obedece? ¿A qué obedece que haya estos movimientos y en el cual los pueblos, los ciudadanos de todo el mundo nos hemos dado cuenta que no se genera bienestar a través del intercambio comercial en los cuales los dueños del dinero son unos cuantos? Cada quien nos hemos dado cuenta que los que se enriquecen son unos cuantos y proliferan los millones de pobres en todo el mundo, y América Latina no es la excepción. América Latina es de los que más inflación va a tener en el mundo, los que más pobres abonan, después de África, obviamente. África todavía sigue siendo un continente olvidado, muchos todavía siguen siendo colonia. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día en nuestros países americanos, de nuestros hermanos americanos, es un ya basta a estos imperialismos, a estas políticas que dejan más pobres, que hay injerencias de estos organismos internacionales que manejan el dinero, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y que hemos visto que este neoliberalismo aplicado en México, aunque se por Andrés López Obrador, y aunque se enojen conmigo los morenistas, pero es una verdad, que es un instrumento clásico de una derecha, en donde el Estado no interviene en cuestiones económicas, pero me da por lo menos un poco de esperanza decir, pues espérame plantito, yo voy a favorecer a las empresas mexicanas. Imagínense ustedes cómo el Estado mexicano va a favorecer en un intercambio comercial a Iberdrola, cuando la CFE es una institución de todos los mexicanos, porque la CFE, la Comisión Federal Electoral, es patrimonio de los mexicanos, está administrada por el gobierno, ¿verdad? Pero todos somos dueños de la CFE, aunque paguemos cifras, aunque paguemos lo que ustedes quieran, pero no estamos pagando lo que pagan países europeos por ello. Entonces, su deber de un mandatario, ¿cuál es? Satisfacer lo que se firma en un tratado internacional o velar por los intereses de los mexicanos. Es un tema muy interesante y en el cual tenemos que tener conciencia todos, y por eso ese tema lo traigo a la mesa con el licenciado Marco Antonio Viñaquín. Sin embargo, todo lo que dices es cierto, Rolando. Sin embargo, hay algunas señales. Primero, la estabilidad cambiaria. El peso ha estado sorprendiendo prácticamente a nivel mundial por su estabilidad.
ciertamente hemos estado registrando inflación. No hay un solo país que haya escapado al fenómeno de la inflación. Y esto se debe, primero, la cuestión de la pandemia que relajó tanto y reprimió el consumo. Entonces las empresas quieren aprovechar y empezar a recuperar, según ellos, a recuperar a través del esquema llamado libre mercado, que yo he dicho que no es otra cosa más que libre trinquete. Libre mercado, sí, pero libre trinquete no. Debe haber un código de ética para que normen sus ganancias, sus utilidades. No se trata de obtener ganancias a costa de lo que sea o de destruir economías de países por un afán utilitarista de los intereses de unos cuantos empresarios. Ciertamente también es cierto que se ha estado ejerciendo una disciplina fiscal fuerte, rigurosa, con todo y que muchos funcionarios no han querido respetar las indicaciones del presidente en la política salarial, pero ya se amplió la cama de contribuyentes, se metió al orden a los grandes contribuyentes, que son los que siempre debieron pagar, porque siempre decían, vamos a ampliar la cama de contribuyentes, sí, y la hacen contra los pequeños, contra los más vulnerables. Nunca tocaron a los otros, les entregaron, al contrario, entre el periodo de Felipe Calderón y de Enrique Peña, les entregaron, voy a cerrar números, 500,000 millones de pesos en dinero devuelto por condonación de impuestos, más todo lo que les estuvieron dando en apoyos. Muchísimas empresas proliferaron, crecieron al amparo del gobierno federal, del erario público, con créditos a fondos perdidos. Miles de millones de pesos para que montes una empresa y no pagas un solo centavo. Te declaras en quiebra técnica o entras al esquema de consolidación, de recuperación de inversiones, toda la parafernalia de ingeniería financiera que desarrollaron y que tiene que desaparecer. Hay otras formas para estimular la inversión y que ganen, sí. El fin último de cualquier empresa, esta es una empresa, el fin último es ese. Hay que tener utilidades. Pero hay que trabajar. No, y que generar bienestar. Exacto. Hay que generar bienestar, generar empleos, no es, ingresos hay directos e indirectos, sí. Entonces... ahí es donde tiene que cambiar. Y sí, cierto, tienes razón, hay mucho criticable, pero sí se están dando algún tipo de pasos. Fíjate, ahorita veo aquí a Rolando. Primeramente, gracias por corregirnos que ya está el audio bien. Dice Gerardo Chaván, dice que fue al PAN ayer, dice, fuimos al PAN ayer, dice, al PAN de panadería. De 8 aros, dice él, a 12, que se queden con su pan. Dice, la voracidad de los consumos, dejen de comprar pan y verán que los precios vuelven a ser, o lo tiran o lo venden. Aquí cabe un comentario. Ayer, para amanecer hoy acá en México, o en esta parte del hemisferio, salió el primer barco ya con trigo y otro con harina de Ucrania. Ese pacto que firmaron, un pacto para empezar a liberar trigo. Recordemos que Rusia manda todo el trigo a través de Ucrania. Ucrania pues, son el granero del planeta. Lo más probable y lo más justo es que baje el precio del trigo, que baje el precio de la harina y consecuentemente que baje el precio del pan. Vamos a ver. No, regularmente los precios suben y ya no vuelven a bajar. Los especuladores, los dueños del mercado, como son productos importantes y necesarios y la demanda siempre está, es como el precio de la carne. Sí, nunca he visto que bajen los precios, las verduras sí suben y bajan, pero el precio de la carne, de muchos insumos, sí no vuelven a bajar en la vida. Entonces esperemos que pues, esto cambie, ¿no? Pues, no sé, algún otro tema, para no estar nada más con el tema de la cuestión económica, política. Vamos a hablar un poco acerca de la ciudadanía. ¿Qué tanto los ciudadanos estamos haciendo ciudadanía desde involucrarnos en temas públicos, desde ser personas respetuosos con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos? En realidad los mexicanos estamos haciendo ciudadanía. En realidad tenemos la moral y nuestras conductas en el ámbito público, en el ámbito social, están siendo acordes a
a las exigencias que estamos viviendo históricas en nuestro país? Lo digo porque, por ejemplo, en el ámbito local vimos en Santana, en la feria de Santana para las fiestas que se celebraron ayer, pleitos, basura, vemos que la gente tira la basura a desórdenes, vemos una proliferación de topes. ¿Por qué el gobierno tiene que poner topes? ¿Y por qué en otras sociedades y en otros países no existen los topes? ¿Y por qué en nuestra ciudad abundan los topes? ¿Ustedes se han puesto a pensar cuánta energía y cuánto gasto de gasolina genera un tope? ¿Por qué? Porque si vas a una velocidad tienes que parar y tienes que volver a acelerar. Y si a 100 metros vuelves a encontrar, y si no me cree, circule usted por las Ósteres Rocha, circule por todas estas avenidas y usted se va a encontrar topes cada 100 metros, cada 50 metros. En realidad los ciudadanos tenemos que poner impedimentos materiales para poder respetar al otro. No la señalética, no las señales, sino respetar al que va a cruzar, sino respetar al que va en una bicicleta, sino respetar al que va a cruzar, respetar y no poner en peligro a los transeúntes. En fin, hemos estado nosotros los mexicanos a la altura de poder exigir nuevos gobiernos, cuando hemos visto como municipios en Pénjamo el claro clientelismo y compra de votos en las elecciones. Estamos viendo que hay gente para el proceso de Morena, se va a dejar ir a votar por una despensa. ¿Hasta dónde el hambre ha afectado crear ciudadanía? ¿Hasta dónde los mexicanos podemos tener más dignidad? Y es un tema muy interesante ver esta situación y poder analizar qué tanto hemos madurado como país, como sociedad, para poder tener gobiernos. Porque hay una máxima que dice que tenemos los gobiernos que merecemos. Bueno, la verdad, sí tenemos los gobiernos que merecemos, pero a veces inmerecidamente merecemos eso. A veces merecemos otras cosas, y son los gobiernos que logran imponernos a través de la simulación, a través de las componendas. Ya ha sido tema de varios comentarios en este y en otros programas. Y la construcción de ciudadanía, Rolando, pasa necesariamente por aprender a respetarnos, primeramente un código de ética personal, de que yo sé lo que está mal hacer y dejar de hacerlo. ¿Y por dónde empieza? Por el esfuerzo, por la disciplina de no hacer aquello que sé que no se debe hacer. No tirar basura en la calle, no desperdiciar el agua, no ofender a nadie. Una cosa es que no te defiendas, no ofender a nadie. Y cumplir con las obligaciones, las obligaciones cívicas, el respeto a los demás, las obligaciones morales, el respeto a ti mismo, y las obligaciones de carácter legal, el respeto a la ley, a las figuras de autoridad. Las figuras de autoridad tienen, por su parte, la obligación de respetar a todos los ciudadanos. Cumplen una función, su nombre lo dice, funcionar. Son funcionarios, son gente que hace que funcione la cosa pública, los servicios públicos. Y por servicios públicos son todos. Todo lo que tiene que ver con lo que tú te quejas, los topes, los rompemuelles, la señalética, la educación vial. Es un proceso de formación. Es un ejemplo que es muy visto, sí. que es ineludible para todos. Es algo que no se puede poner en duda que existe, ¿no? Por eso lo pongo como un ejemplo. Y puedo hablar de otras muchas cosas más, ¿no? Sí. Si hay por ejemplo, una convocatoria, Pénjamo, saca una convocatoria para poder nombrar al contralor municipal público y nadie se inscribe, pues eso nadie lo ve y no lo puede tomar como cuenta. Pues el contralor es el que se encarga de vigilar que esté haciendo el buen ejercicio y el uso de los recursos públicos. Pero ya no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo que todo el mundo lo vemos, que son los topes, que es la basura tirada, que llegan los pepenadores, se abren las bolsas, se hacen un tiradero. Entonces, ¿nos estamos mereciendo esto? Eso es un fenómeno casi nuevo, relativamente nuevo, en el que tenemos por costumbre tirar la basura, aunque dice, saque la basura en el momento que escucha la campana. Mucha gente no tiene tiempo de sacarla a esa hora, entonces la saca en la noche. Y en la noche, todas las bolsas de basura que dejas son objeto de gatos, de perros y de pepenadores. Entonces, muchos de los depósitos esos de basura
amanecen esparcidos, desperdigados por todo el área. Están frente a casas de todo tipo, de todo estrato social, frente a escuelas, frente a instituciones de diversa índole. Y el problema es que todo el mundo sabemos que la basura es contaminación ambiental y es contaminación urbana. Nos vamos acostumbrando a escenas de esas, Rolando, y lo vamos viendo como si es que siempre ha sido así. O sea, no tenemos por qué ser así. Yo voy más allá, incluso, licenciado, no tanto eso, fíjense nada más. Todos los que, yo digo más todavía, y soy maestro, o estoy frente a un grupo, ni siquiera me quiero decir maestro, soy profesor, o trato de crear conciencia en las aulas que bien me hacen el favor de darme un espacio para impartir. Y yo siempre digo que, fíjese nada más, y lo he dicho aquí, yo soy egresado de una universidad pública, fui formado en escuelas públicas. Entonces, la gran mayoría, yo creo que el 99.9% de los que salimos egresados de una escuela pública, pocos podemos pensar que fuimos a una universidad, porque todos los mexicanos hicieron un sacrificio. Entonces, no creemos, terminamos la carrera y le damos las gracias a nuestros papás, le damos las gracias al maestro, le damos gracias a nuestro asesor de tesis, todo lo que tú quieras, pero nunca le agradecemos al pueblo de México. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca tenemos la responsabilidad o el deber ciudadano o el agradecimiento de decir gracias a las instituciones que el pueblo de México conformó por todos los muertos que se crearon en una independencia, en la revolución. Hoy voy a regresarle un poco a mi país. Nunca lo he escuchado de nadie, absolutamente de nadie. Y ese es otro ejemplo, igual que el de los topes, igual que el de la basura. ¿Cuándo hemos visto a poder decir nosotros, quiero irme a parar enfrente de la presidencia, ya sea de la República, contra un diputado, decir, oye, ¿por qué estás votando de esta manera? No estás representándote en tu ideología, en tu pensamiento, en cómo tú ves. Estás representando un distrito, un territorio. Estás administrando el dinero público. ¿Por qué no me entregan cuenta? Pues, en realidad, ¿estamos haciendo ciudadanía? Esto es un gran problema que me he venido planteando y preguntando, y que cada vez que veo temas como lo que va a suceder y lo que está sucediendo en compras de votos, en acarreados, en realidad los mexicanos estamos teniendo conciencia, estamos viviendo los tiempos en los cuales solamente podemos tener conocimiento o conciencia a través de las escuelas, de las aulas, o hay muchas maneras y medios para poder adquirir conciencia y conocimiento, para poder ser mejores y poder entendernos como un todo, como un México, como un planeta, para poder estar bien en nosotros en lo particular. Esa es una gran pregunta que es difícil de poder tener contestación. Es una pregunta que nos puede llevar a muchos planteamientos, muchos razonamientos, y que puede quedar en un nihilismo total, de poder nunca llegar a aterrizar y poder entender cuáles son las causas de esto. No, fíjate en esto. Esas expresiones de inconformidad que tú narras ahorita, de gritar, tirar basura, de discutir en la calle, de mentar madres, de ir a un partido de fútbol y explotar ahí, de hacer un comportamiento masivo de mucha agresividad, ir a una lucha libre, a una función de lucha libre, ir a una función de box y mentarle la madre a los luchadores, a los árbitros, al referee, les llaman ahí, son catalizadores. Todos esos juegos de distracción, las películas son catalizadores sociales. Es romano, la sociedad fundamental para el ejercicio de poder. La sociedad es una olla de presión. Por todos lados nos tienen presionados, por todos lados estamos acorralados, y esos son fugas, son las válvulas de escape, es donde sale toda la presión contenida, y está pactado. Deja que se peleen, deja que se den de trompadas, deja que se digan de todo. ¿Por qué? Porque alguien, un trabajador promedio, que le gusta mucho el fútbol, discute con compañeros en el trabajo sobre tal o cual equipo, sobre tal o cual jugada, se vuelven expertos, y de ahí muchos quieren pasar a la opinión política. Anoche me pasó. Una persona me responde una opinión política, voy a su foro y me encuentro con que tiene pura información de fútbol, y le digo, mira, lo tuyo es la patabola, voy a respetar tu opinión, no me voy a meter, no voy a responderte. Si te metes, yo te estoy advirtiendo, lo tuyo es la patabola, el fútbol. Pues lo hemos comentado, son cosas muy distintas. Lo que tú ves el mundo desde las patas, desde las patadas, yo lo veo desde la construcción del ser humano. Entonces,
tenemos una visión muy distinta. No es lo mismo un deporte troglodita de salvaje, de fuerza bruta, a un esquema de construir una sociedad, construir al ser humano, construir a la sociedad, una sociedad no agresiva, una sociedad no represiva, una sociedad libre. Bueno, ya no me respondió por fortuna, pero creo que le dio el clavo. ¿cómo Sí lo entendió la diferencia? ¿Cómo construimos una dialéctica en la que el trabajador promedio va, después de discutir con los compañeros, va a un partido de fútbol, regresa a su casa con 2 o 3 caguamas o 6 caguamas que algunos presumen de tomarse, cansado, golpeado o golpeador, pero ya agotó todo el ímpetu que traía, toda la inconformidad que traía, la dejó allá, en el campo de batalla, en el campo de fútbol. Ahí mentó madres, le mentó la madre al presidente de la República, le mentó la madre a los gobiernos de otros países, le mentó la madre a los banqueros, le mentó la madre a los periodistas, a quien tú quieras. Ya se desahogó. Entonces, ¿qué hace? Llega a su casa, duerme, acumula fuerzas y vuelve a la enajenación del trabajo. Y eso no debe suceder. Debe haber un trabajo formador de conciencias, liberador del ser humano, en la que el ser humano se está realizando como tal, va construyendo a través de su labor, va construyendo también un conocimiento. No debe ser un trabajo enajenante, no debe ser un trabajo mecánico, en el que el operador se vuelve uno con el instrumento. Eso es interesante pensar cuánta gente trabaja para vivir y cuánta gente vive para trabajar. Hoy en día el déficit y la inflación, lo que estamos hablando, difícilmente podemos pensar que haya gente que trabaje para vivir, casi todos viven para trabajar. Y esa es una reflexión que tenemos que llevar, que es lo que les gusta a los dueños del dinero, tener mano de obra barata, gente que diga, se pone la camiseta pero lo exploto 10, 12 horas, hago como que le pago y todos felices y contentos, ¿no? Esa es una realidad. En ese tenor, hoy comienza otro esfuerzo político de cambio en el país, ojalá fructifique, aunque haya algún tipo de modificaciones, pero que fructifique. Supongo que ya el presidente de la República tiene bajo la manga algo similar a lo de la reforma eléctrica, manda su iniciativa de reforma, se la rechazan, les mete el decreto de nacionalización del litio y otros insumos, otros bienes a los que declara patrimonio estratégico de seguridad nacional y les gana la partida a todos, que es lo que trae ahorita ahí una serie de diferendos con Estados Unidos, con Canadá. Oye, pues si no me dejas entrar a robarte, ¿cómo? Eso no se vale. No dejas que te friegue, pues eso no se vale. El tratado es para eso, para nosotros obtener recursos. Entra la reforma política, la propuesta de reforma constitucional en materia electoral, prevé la desaparición del ente del Instituto Neoliberal Electoral y lo convierte en un instituto de elecciones y consultas nacionales, estatales, no sé qué, no tengo el nombre, no lo retengo. Pero hoy empezaron los foros de consulta en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y empieza el proceso de discusión y de acomodos. Ya están anticipando la parte retrógrada, los conservadores, de que no van a votar, que lo van a rechazar. O sea, es un rechazo a ultranza, a priori, una oposición en la que no saben todavía en qué consisten los cambios y que aparte, en el momento que los conozcan, supongo que no van a cambiar mucho porque no son de abrir su pensamiento, sus criterios, son gente muy obcecada, son como las mulas adiestradas a tirar de un carro. Más intereses, ¿no? No es tanto por una cuestión ideológica o que no entienden entender. Yo creo que aquí se está jugando mucho el tema de intereses y era lo que yo decía otra vez, ¿no? Diputado, ¿qué estás representando? ¿Lo que tú crees a un partido político o representas a un sector territorial de este país? ¿No? En el cual creo que para ser honestos y nos debemos a nuestro público y estar bien enterados de esta reforma política, de qué consta, nos vamos a dar la tarea de estudiarla, de analizarla, de qué consta en específico. En apariencia hay temas
muy interesantes, como la desaparición de los diputados y senadores por representación proporcional, es decir, los plurinominales. Hay la desaparición del Instituto Electoral, abrir el dinero privado a los partidos políticos, hacer vinculante las consultas populares al 30%, 33% de los votantes. En fin, son temas muy interesantes, pero yo creo que nos debemos hacer un análisis y un estudio bien en qué consta esta reforma y poder exigir, sobre todo a nuestros diputados, oye, ¿cuál es tu postura sobre esta reforma? Porque yo sí estoy interesado, porque creo que el Instituto Electoral sí funciona. Yo discrepo. Con todo respeto, yo no estoy tan de acuerdo. Para mí el Instituto Electoral ha funcionado, tan es ha funcionado que hemos tenido alternancias partidistas, no alternancias ideológicas. Morena sigue siendo lo mismo que PAN y PRI en muchos de los sentidos, pero sí ha habido alternancias, desde José Wandelburg, desde Carlos Ugale y ahora con Lorenzo Córdoba. Por supuesto que ha habido alternancias. Somos una democracia que sigue cuajando y que ha habido. Ahora me gustaría saber cómo es la propuesta del próximo Instituto Electoral. Sobre todo yo sigo pensando que debemos de despolitizar y despartidizar la forma de elección. Sabemos que los senadores son los que el presidente propone ternas y los senadores son los que los aprueban, pero los senadores son de partidos políticos, no representan a la ciudadanía. Creo que tenemos que despartidizar el proceso de elección de esto, pero creo que es importante hacer un estudio a fondo, licenciado, de cómo está conformada esta propuesta de reforma electoral. Sí, solamente que ya está aprobado. Ciertamente ha habido alguna alternancia, pero lo intentaron en la construcción de un bipartidismo, del llamado preándor, yo les digo los perrepriánicos, pues, pero el preándor, para no ser tan ofensivo, vaya. Pero, insisto, si estuviera un instituto electoral realmente vigilante de los procesos electorales, incluso que tuviera que ver, que no debe tener, pero que tuviera que ver con la vida interna de los partidos, como sí lo está haciendo este instituto, al meterse y opinar y obligar a los partidos incluso a que registren candidatos, sean o no militantes, en función de derechos. Es que vino y estaba exigiendo su derecho ciudadano a ser votado por tu partido. Sí, pues, pero el partido tiene normas internas. Tú eres el primer obligado como instituto electoral a observar que la norma interna se respete. Pero no, lo que le interesa es permear el partido con un desaseo en la cuestión de las participaciones. Sí, es entonces, o por ejemplo, ahora poder coactar por expresiones de libertad de expresión de los candidatos y decir que no pueden aparecer, pero ¿por qué no? ¿por qué no? Cuando no están en su horario laboral. ¿Por qué les quitan el derecho? Los ciudadanos tienen derecho a decir lo que quieran. Claro, claro. Hoy en día es muy interesante lo que estamos pasando. Tenemos que tener mucha conciencia, todos esos temas de equidad de género, hablar de libertad de expresiones, de protección de datos personales, de libertad de expresión. Son derechos que le están quedando muy lejos a todos aquellos que están ejerciendo el derecho. Hay una jurisprudencia que a mí me ha llamado mucho la atención, que no sé, a lo mejor no es el foro porque es muy técnico, pero que sí me llama la atención y que no han entendido cómo es el funcionamiento del nuevo sistema de justicia. Cuando un juez, hay violencia familiar y está de por medio un menor de edad y obliga esta jurisprudencia al juez recabar pruebas de oficiosidad de él para proteger y salvaguardar los derechos humanos. Pero si el juez no tiene esta facultad de investigar, entonces situaciones de estas que les está quedando tan lejos el tema de derechos humanos y tratar de ser plurales y democráticos, más allá del concepto de democracia electoral, sino de entender el concepto de democracia como bien social y en términos generales y pragmáticos de toda la sociedad plural, abierta, participativa, igualitaria, libertaria, y que podemos caer en este tipo de errores cuando no se saben interpretar cosas. Entonces les ha quedado, de verdad que nos hace falta mucho estudiar para poder entender y sobre todo la calidad moral que se requiere. Licenciado, pues, yo creo que ya por hoy dejamos descansar al auditorio. Déjame hacer aquí nada más. Llevan una hora hablando y no se callan. Dice, la lengua es un látigo, Lupita, como no tiene hueso, nunca se cansa. Florencio Gómez, saludos. Florencio. Jesús Francisco Licea, saludos. Guillermo Enrique, saludos. Manolo Alcalá, saludos. Gerardo Chaván, muchas gracias por sintonizarnos. Chela Ochoa,
Muchas gracias. Roberto Hidalgo, saludos. Patricia Santiago, muchos saludos, gracias. Arturo Sevilla, también gracias. Cristian Eduardo Núñez, también muchas gracias por sus comentarios, por vernos, por compartir con nosotros. Y les pedimos, bueno, nos ayuden a darle difusión a este esfuerzo. Desde luego que sí, licenciado, siempre un gusto compartir cámaras y micrófonos con usted, a Lupita Aldama, que está produciendo este programa, y a toda la gente que nos hace el favor de vernos aquí reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea, por cuestiones de trabajo. Estaremos variando un poquito muchos horarios, pero siempre cada semana estaremos aquí con usted, porque nos encanta, porque creemos necesario esto para poder estar bien en lo común, en lo público, y sobre todo para crear esta conciencia política, que tengamos un mejor México, una mejor Piedad, un mejor Michoacán, un mejor Pénjamo, Ecuandureo, donde quiera que nos están viendo, Churicio, en todos estos municipios y más allá en la Ciudad de México, en todos lados donde nos vean, en la Unión Americana, tenemos muchos seguidores en Mexicali, por supuesto que también nos ven. Muchas gracias. Gracias, y esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino y lo que sea por Infometrópoli. Marco Antonio Aviña Clic, Rolando Flores Ayala. Buenas tardes.